Soy mi tierra santa, soy mi tierra santa, soy mi tierra santa, soy mi tierra santa. Muy buenos días, mi nombre es Mariano Mancilla, este programa se llama Neuquén Tierra Santa por Aire 99, la 99.7 y también en todas las redes personales y de nuestro programa. Hoy no está Jessica Blasquez, tenemos a César Altomaro. César, muy buenos días, ¿cómo les va a todos? Bueno, me han subido de rango, pasé de una columna al final y la productora me ha... A co-conductor. Me ha subido a co-conductor, así que espero que eso se refleje en el sueldo a fin de mes, ¿no? No, porque son nuestras tareas. Bueno, hiciste el reclamo y finalmente acá estás. Una mañana bastante fría. Tenemos muchos temas para conversar y tenemos un invitado que ya está en nuestros estudios, que es el concejal Atilio Esguacini, presidente del bloque de la mayoría, y vamos a charlar de él. Lo trajimos un poco engañado, le dijimos que vamos a charlar un poco de la gestión, pero queremos charlar desde su trayectoria, de cuando empezó a militar en la universidad, bueno, y conocer un poco más la trayectoria. La trayectoria, ¿no? Exactamente. Más allá de los temas que lo vemos siempre, es el arquero del Consejo Deliberante, porque lo llaman los medios, ¿qué van a hacer? Va a haber plebiscito, va a haber decal, las tarifas. Algunos de esos temas vamos a charlar con él, pero lo central es hablar un poco de política, ¿no? Un trabajo vertiginoso tiene este señor, entonces. Exactamente. ¿No? Bueno, vamos a charlar con una agrupación, una representante de una agrupación que tiene una hermosa actividad que es el avistaje de aves, que a veces no le damos importancia en nuestra ciudad, pero bueno, nos va a introducir un poco más de qué se trata. Van a las islas, me imagino que esto será principalmente en la zona del río, pero tenemos entendido que viajan a otros lugares de la provincia, así que vamos a charlar con Marcela Maolo, que es una de las referentes de este agrupamiento. Sí, aparte es una actividad que ha crecido muchísimo, porque Neuquén, por ejemplo, tiene un montón de flora y de fauna que nosotros casi no las conocemos con las palabras, sí las vivimos todos los días porque las vemos, igual que los pájaros que vemos, ahora no sabemos muchas veces su nombre, así que es muy lindo la presencia de ella para que nos cuente un poco también de cuál es la especie que prioriza esta región, ¿no? Bueno, en los controles está Carla. Muchas gracias, Carla, la maravillosa Carla que nos ha puesto al aire y ayuda hasta en la producción del programa. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida con Atilio Esguacini. Claro que sí. Un programa conducido por Mariano Mancilla. Sí, Mariano. Neuquén Tierra Santa, así se llama este programa. Estamos con César Altomaro en la co-conducción que me tocó hoy. De panelista, de columnista. De columnista. Pasé a co-conductor, hermoso. Bueno, y habíamos anunciado que teníamos un invitado muy particular que venimos tramitando hace varias semanas. Nos costó más que entrevistarlo a Cristina, que pueda venir, tiene muchas ocupaciones. Bueno, Atilio Esguacini, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Mariana, saludarte también, César, a todo el equipo y a toda la audiencia, un gusto realmente. Bueno, fuera de micrófono un poco charlábamos que te conocemos en la vida pública desde tu militancia universitaria, pero me imagino que te venías metiendo en problemas desde antes. ¿Sos oriundo de Plaza Winkle? Soy oriundo de Plaza, recién cuando hablábamos, en realidad yo transito el secundario en la época del proceso, con lo cual vida política no teníamos ninguna, claro. Y soy de la generación que entra a la universidad con la democracia, en la transición. Yo entro en el 83. Ajá. Pero por edad no lo pude votar ni... Yo me reconozco alfonsinista y felipista. Después podemos hablar de ese tema. Claro, estabas muy relacionado con el radicalismo, que tu familia era radical. Mi familia es radical y en realidad en el 83, como casi toda mi generación, encantado con el proceso que se estaba viviendo. Pero por una cuestión de edad no pude votar ni a Alfonsín ni a Felipe. En ese momento lo hubiera votado. Y en realidad el ingreso a la política es a través de la universidad, entre el centro de estudiantes. Yo siempre recuerdo que nosotros tuvimos un conflicto muy grande en mi carrera con una docente en particular. Ya estaba el centro de estudiantes, su primer presidente, que es un compañero que falleció, que es Jorge Tot. En los primeros centros hacen un planteo a la docente, porque de una cátedra como de 500 que habíamos rendido una materia. ¿En qué carrera? En ingeniería. Solo habían aprobado 35, 40. Y entonces la docente dice, bueno, yo los voy a recibir, pero con un delegado que haya aprobado el examen. Y no tenían.
Entonces empezaron a buscar entre todo lo que habían aprobado. Yo tenía compañeros que ya estaban militando, no era mi caso, y me dicen: Atilio, tenés que ser el delegado porque no nos reciben, no nos van a recibir. Digo, no, yo no tenía participación y no era mi intención. Pero bueno, no quedó otra que poner la cara, y los chicos eran los que hablaban y todo lo demás. Pero a partir de ver esa situación y otras que empezaron a surgir en ese momento, que era el proceso de democratización de la universidad, empecé a militar. Y bueno, sí, es como una pequeña injusticia, creo que es como el disparador de cualquier militante, ¿no? Que todos han empezado a activar en política o social o sindical justamente con una anécdota como la que contás, ¿no? Y cuando uno mira nuestro recorrido a lo largo del tiempo, es así. Si hay algo que está latente y que seguramente a partir de una situación, un emergente, uno empieza a transitar, a rodearse de compañeras y compañeros que le van apuntalando el camino, y uno opta por seguir haciéndolo. Así que fuiste parte del Plaza Huínculo, del esplendor de Plaza Huínculo, ¿no? Del petróleo, de momentos. Yo recuerdo, y esto tiene que ver con, lo hablaba con muchos amigos, nosotros somos de una generación de hijos de petroleros donde ser petrolero era una situación muy difícil. Yo, por ejemplo, particularmente vi a mi papá llegar del campamento Chayacó empetrolado, venir en la parte de atrás de una camioneta. Claro, las condiciones laborales era eran las de hoy. terrible, y uno lo tenía normalizado, y uno lo piensa ahora a la distancia, qué crueldad que era esta, llegar empetrolado, llegar a la antesala de la casa, con mi mamá le ayudaba a limpiarse para que no entre con petróleo a la casa, para después bañarse dentro de la casa. Empetrolado casi como un pingüino, lamentablemente. También escuché que los fallecimientos eran muy comunes de los Boca de Pozo, y no se vivía como una cosa, era muy común que en una semana falleciera algún trabajador. Y anécdotas de accidentes graves era en la sobremesa. Si yo a mi papá, sobre todo en el periodo de la primaria y parte de secundaria, tenerlo 45 días en Catriel y por 15, o sea, no es la relación familiar que uno construye. Él pasó de Chayacó a Catriel a Rincón de los Sauces, ya cuando estaba casi en la universidad. Además, hace tantos años, Rincón y Catriel eran las ciudades que son ahora, eran pequeños campamentos. Eran campamentos, las condiciones eran muy difíciles, y cuando uno lo escuchaba en la sobremesa o en la charla con amigos, realmente eran situaciones que hoy uno no las podría considerar, y eran normales para ellos. Entonces, cuando uno mira a lo largo del tiempo, digamos, esto cambió muchísimo con la privatización de YPF, y con un gremio muy distinto que avanzó sobre la defensa de los trabajadores. Entonces, las condiciones laborales que hoy siguen siendo duras por una cuestión de clima y de trabajo riesgoso, pero la verdad que son 100 veces mucho mejor a las de nuestros padres. La mayoría de nuestros padres, cuando se retiraron de YPF y se jubilaron, que tuvieron el juicio con las acciones, que además nunca fueron bien pagadas ni pagadas. Yo he ido a reuniones que se hacían, y en el primer año estar 100 jubilados, y a los 2 años de esos 100 jubilados quedar 60, pues muchos murieron por enfermedad. Y a los 5 años de ese grupo, pues me tocó acompañar a mi mamá, que también falleció, eran 85% de viudas. Entonces fue realmente durísimo, y me parece que es una parte de la historia, por lo menos patagónica, que hay que poner en valor lo que aportaron estos hombres y estas mujeres, y que quedó tapado en el olvido. Sí, y que eso que hicieron es lo que permite que hoy YPF y las demás petroleras estén explotando a gran escala, porque no se han descubierto ni siquiera nuevos pozos. Se está trabajando, más allá de Vaca Muerta, obviamente, ¿no? Pero se está trabajando sobre lo que hicieron en esas décadas tan duras, donde invertían en exploración, y desarrollaron la cantidad de yacimientos que hoy tenemos, ¿no? El estudio de los yacimientos estaba, lo que fue cambiando fue la tecnología, como vos decís, Mariano. Entonces, sí, la verdad que esta cuestión, ¿no? Es decir, cuando uno dice el porqué lo vocacional y todo lo demás, y lo va mirando en el tiempo, y sobre todo lo que pasó en Huínculo y en Cutralcó, sobre todo con la década del fin del 90, cuando se da la privatización de YPF, fue realmente muy duro, y que no había una ciudad preparada para un cambio económico. Es decir, el eje de la economía del petróleo se giró, y era lógico por una cuestión de desarrollo de yacimiento, y la ciudad lo sufrió muchísimo. Mi generación, yo vuelvo porque tengo la casa de mis padres allá, mi hermano viviendo, pero de mi generación el 70% migró. Claro. Sí, buscando otros destinos, porque además no se reconvirtió, como vos señalás,
le dieron unos pesos a los IPFianos para que pongan un kiosco, un taxi, pequeños comercios, pero eso obviamente no generó ninguna economía alternativa, ¿no? Fue muy cruel uno cuando lo veía, y esto de verdad, vos había un kiosco cada 100 metros, Claro. un taxi. Un grupo de ellos invirtió en microemprendimientos, pero no eran empresarios, con lo cual muchos de esos microemprendimientos, creo que el 90% fracasaron, y que tenían al principio algunos contratos de servicio con YPF, pero era gente de trabajo, y pasar a ser desarrollador y empresario era otra cosa. Así que bueno, ahí es una parte de nuestra historia que se fue reconvirtiendo. Hoy Winkle es otra cosa, Curralco también. Han hecho un gran esfuerzo Pero es para un modificarse. desafío para tomar, ¿no? De reescribir un poco esa parte porque a veces le estamos pidiendo por favor a las petroleras que colaboren con una beca, con algo, y en realidad creo que reconocer cómo se conformó nuestra cuenca y cómo se desarrolló también pondría las cosas más en su lugar. No es que han venido a invertir todo, porque es cierto que invierten, pero invierten sobre una base que la construyeron neuquinos. Cuando uno mira el desarrollo de Winkle y Curralco, que tiene que ver con YPF, digamos, la historia de tener una empresa nacional generó un desarrollo local. Si vos mirabas Winkle y tenía un hospital, de hecho yo te contaba que hice la escuela secundaria, que es hoy el museo cuando uno va para allá, que está al lado de la ruta, y antes había sido el hospital, ¿sí? Después el hospital se traslada a Campamento Central. Pero YPF tenía una lógica de ocupación, que era la lógica desarrollista que tenían este tipo de empresas, que era generar urbanismo, generaban todos los servicios para sus empleados. Y también esto había una diferencia. Uno, si estaba en el yacimiento, tenía una calidad de servicio, y el resto de los ciudadanos tenía otra calidad de servicio. De hecho, Winkle nace como ciudad mucho después, digamos, cuando tiene que ver con pasar este territorio a provincia. Entonces, cuando uno miraba las prestaciones que tenían en el sector, si vos estabas dentro de YPF o estabas acá del Estado, tenía una calidad que el resto de los ciudadanos no tenían. Y esto también era una asimetría. Claro. Esto tiene que ver que era una provincia emergente, que no tenía servicio y todo más. Por eso tantas diferencias también con la gente de Curralco, ¿no? Esta localidad, que era una localidad que carecía de muchísimos servicios. Sí, sí. Campamento 1, ese barrio está dentro de Winkle, es Winkle, ¿no? Claro, Campamento 1, cuando está ingresando de aquí para allá, es lo primero, y es la lomada que está a mano derecha. A mano derecha. Claro, porque ahí vimos el pozo número 1. Claro, el pozo número 1, y después está abajo del campamento. A un cine, sí. O pileta de natación, campo de deporte. Ahora son ruinas arqueológicas para visitar, pero de a poco lo están recuperando, ¿no? Un gran cine, que estaba en Campamento Central, un club grande en Campamento Central. Es decir, YPF dotaba de todos los servicios para quienes eran la familia de sus empleados, y la extendía al resto de la localidad. Ayudaba muchísimo con la escuela secundaria, digamos, ¿no? Con las escuelas primarias más cercanas. Esto estamos hablando de la década del 70 también, donde el Estado Nacional tenía una mirada de cómo tenía que ser estas cosas, y principios de los 80 diferente a lo que pasó después, ¿no? Bueno, estamos conversando con Atilio Esguacini. Acá en el programa siempre los invitamos a charlar un poco, porque tenemos una gestión municipal que está transformando la ciudad en muchos temas, y no estamos muy convencidos en mostrar que esto no es magia, que acá hay una historia de militantes de distintos sectores, con una trayectoria, que soñaron lo que está ocurriendo, que pensaron que había que tener un mejor servicio colectivo, que había que hacer loteos sociales, que había que tener organismos de derechos humanos, subsecretaría de la mujer, no sé, tantas cosas que se han hecho, y cómo cada uno ha aportado desde su historia de activista, porque le damos un gran mérito a Mariano Gaido, que es el intendente, pero no es que se le ocurrió y dijo, bueno, sino que convocó a distintos, y vos fuiste uno de los convocados en el armado original de lo que hoy se conoce como Primero Neuquén. Por eso nos interesa mucho saber el recorrido que ha hecho cada uno en eso, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a ir a la universidad. ¿Qué hacías en Franja Morada? En el secretario general, ahí te cuento. Estamos acá en el intermedio, ya nos empezamos a pelear por la universidad. Lo que pasa es que compartimos con Atilio la militancia universitaria, y justo decíamos antes de ir al tema musical, bueno, yo le preguntaba fuera de micrófono, ¿cómo es esto de felipista y Franja Morada, ¿no? El radicalismo más progresista, algo así.
Yo creo que tiene que ver con... o más popular sería en realidad. ¿Qué modelo nos representaba? Y en realidad el discurso de Alfonsín me parece que nos encantaba a todos. Y después hay una imagen muy fuerte que tiene que ver con, por lo menos para quienes venimos del interior más profundo, la imagen de Felipe en términos de ser una persona que era un hacedor. Entonces para muchos de nosotros era una cuestión muy cercana. Seamos sinceros que en el interior de la provincia la imagen más fuerte era la del peronismo, más allá que mi familia era radical, y la imagen de Felipe que tenía una fuerte impronta. Y en el discurso y en el hacer, yo creo que para mi generación, para muchos de nosotros, por lo menos vamos a decir la mitad, una cosa así, la imagen y el discurso de Alfonsín era muy tentador. Y la verdad que representaba un montón de ideales que uno se propone a los 20 años y todo lo demás. Pero también la imagen de Felipe, me parece que entonces para gente que venía del interior de la provincia, y como el MPN no tenía una expresión política interior, digamos, tenía militantes aislados. De hecho, yo siempre lo digo, yo siempre milité a cara descubierta. Pero el MPN no tiene una militancia vergonzosa hasta que yo después milito, digamos, y armo nuestro propio espacio político dentro de la universidad. Le costaba mucho asimilarse, vos lo sabes bien, como MPN. De hecho, lo hacía en forma camuflada. Entonces no había una incoherencia, porque uno cuando mira los valores y lo que se proyectaba como país o como provincia eran coincidentes. Nada más, sin que se nos ofenda la gente del MPN, podemos decir que Felipe era bastante alfonsinista también, ¿no? Sí, eran... Reivindicaba, además de una amistad que se notaba que mantenían, se notaba la influencia con respecto a los valores que defendían, ¿no? Ni hablar sobre la cuestión de derechos humanos, pero creo que en otras cuestiones también, la política social, la política económica. Y de hecho, si uno recupera de las leyes del Senado, digamos con Elías fue, más allá de que podemos discutir alguna cuestión que tuvo que ver con lo sindical, pero fue una de las personas que ayudó a la transformación en cuanto a derechos humanos cuando votan la primera ley que permite el juicio al tema de la Junta, y el juicio y la participación de Elías, que también no es una cosa que esté recuperada para la historia, es muy importante. Elías destrabó esa discusión en el Senado, y Felipe les tenía ahí se había empatado un gran cariño a Raúl Alfonsín. Querían poder sacar del fuero militar. Exactamente. Eso requirió el voto clave de Elías Zapac para que justamente vayan a la justicia federal y después se desarrolle. En la justicia militar no se hubieran juzgado nunca, obviamente. No, y estaba empatada la situación, y de hecho quien destraba la situación es Elías, y el discurso que da en el Senado, si lo pueden leer para quienes quieran, es una brillante intervención. Así que... Además, bueno, los Zapac tienen una historia, en el caso de Elías, los sobrinos desaparecidos, así que tenía mucho contenido su voto, ¿no? Bueno, así que entonces lo radical te lo perdonamos. Alfonsinista. Hoy Alfonsinista, que no es lo mismo. En aquel momento... No, porque había diferencia en ese momento. Pero de hecho éramos militantes, muchos no eran afiliados al radicalismo, muchos militantes de la franja nunca lo fueron. Porque ustedes en ingeniería con los de derecho arman como un agrupamiento que... Eso más en el 88. Más sobre el final de la... Quien es uno de los... Dentro de la primera línea radical, en la década del 80, eran muchos militantes radicales que venían con militancia anterior. Yo reciente rescataba a alguien para mí muy importante dentro de la vida de la franja, que es Edgardo Arca, que llegó a ser el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Edgardo. Y fue como que él agrupa a quienes eran adherentes y todo más, y no eran afiliados al radicalismo. Pero más allá, después en el 87-88 todo ese grupo se va disolviendo y aparece como una segunda generación, que en este caso se identifica como Franja Karakachov. Yo ahí rescato un par de amigos que recién te nombraba, pero como Cocheco Pandolfi, como D'Angelo, el enano, un amigo, y que nos planteamos una mirada distinta de cómo queríamos nuestra militancia universitaria. Karakachov era el nombre de un militante desaparecido, ¿no? Exactamente. Claro. Ya es la impronta del nombre que eligieron para la agrupación, daba una línea de que era una agrupación Claro, porque a ver, dentro de la franja en aquel momento había como distintos referentes, ¿sí? En términos nacionales y todo lo demás. Y uno decía, bueno, hay una franja que estaba más cerca de la línea de Cotino-Sigle, por así decir, y lo que era un eje que iba alrededor de la UBA. Había una franja que era muy de borde, que termina después yéndose, que estaba en Córdoba. Había una franja un poco más intermedia en cuanto a derecho, donde estaba Freddy Storani. Y de hecho este grupo se referencia más con ese espacio, ¿no?
con Freddy Storani y con Chanqui Cáceres, que era Con la famosa coordinadora. Sí, pero desde La Plata, Rosario y Entre Ríos, ¿no? Y bueno, ese espacio era un espacio mucho más representativo para muchos más de nosotros y en ese lugar nos enmarcamos, ¿no? Y que podía convivir muy bien con compañeros de Neuquén que en la provincia se sentían identificados con el MPN y estaban militando con nosotros o militábamos en un espacio común en la universidad y podían votar a Alfonsín y a Felipe. También es cierto que era una época, hablabas de los 80, principios de los 90, donde la militancia nosotros nos acordamos desde la escuela secundaria, sí, a pesar de que la universidad ya tenía todo este movimiento universitario que nos arrastraba a los más chicos, digamos. Los secundarios acompañamos en la construcción del semillero de todos esos que después, tarde o temprano, íbamos a llegar a la universidad. Entonces, los que íbamos al secundario, como nosotros que íbamos al 23, y entonces era la coordinadora de centro de estudiantes, el boleto estudiantil, todas esas cosas, veíamos obviamente a los de franja morada y demás, y eran los de la universidad, había mucha militancia de los jóvenes. Yo sigo manteniendo vida política universitaria. La diferencia es que los partidos nacionales tenían expresiones políticas dentro de la universidad. Claro. Y fuerte participación de jóvenes en la formación de cuadros, que es una cosa que se perdió a lo largo del tiempo. Yo te puedo decir, desde el 2000 en adelante no lo tenés. Claro. Claro. Y vos has ocupado también cargos en la universidad, ¿no? Estuviste de secretario general. Yo en realidad hice todo el recorrido, de ser de consejero estudiantil de la facultad, en la Facultad de Ingeniería. Yo estudié 2 carreras universitarias. Me recibo en Ingeniería y después me recibo en la Facultad de Humanidades en Planificación Ambiental. Y soy consejero estudiantil. Consejero superior también. Fui consejero de facultad y consejero superior. Ahí coincidimos en el coincidimos tiempo. en el consejo. Coincidimos en el tiempo. Yo estaba con Borlaski. ¿Vos estabas de oficialismo o estabas No, vos acompañabas al oficialismo, yo no lo acompañaba a Pablo, pero yo tengo una gran relación con Pablo. Siempre nosotros, las agrupaciones se caracterizaban por ser opositores. Yo me acuerdo que como era el secretario general regional y era el consejero superior, tuvimos una reunión con Pablo, no lo votamos en la asamblea. Y después me reúno con Pablo y le digo, miren, yo no quiero hacer oposición. Nosotros como espacio queremos construir. Y me acuerdo que en ese momento tuvimos una reunión sobre los ejes y le pedí una reunión y permiso para poderme entrevistar con su secretario. Y entonces mi primera entrevista es con Ana Pechén. Entonces fuimos a discutir las políticas de investigación y Ana se sorprendió porque nunca los consejeros estudiantiles discutían investigación. Claro. Entonces, mi relación con Ana, nosotros fuimos con los consejeros a pedirles que nos explicara y nos enseñara, porque la investigación en ese momento estaba surgiendo. Pablo realmente fue esto para la historia de la universidad. Nosotros pasamos de una primera gestión normalizadora con Romero, después viene una gestión con Bressan, que era un investigador de Bariloche, que intentó poner los institutos en marcha, digamos los institutos universitarios, pero la gran transformación la hace Pablo, ¿no? Y por eso después creo que modeló muchas de las ordenanzas que le dieron vida a la universidad. Y la verdad que la investigación nace de la mano de él en términos de lo concreto, tenía un equipo muy, muy bueno. Y la verdad que logramos una buena relación de amistad y política con su equipo, sin ser oficialista. Yo creo que hay como 3 instancias: el oficialismo, el no oficialismo y la oposición. No, y además nosotros seríamos no oficialistas. No, hay objetivos comunes de fortalecer la universidad pública, de políticas que son transversales a los diferentes espacios políticos que se pueden... Que además creo que tu historia política tiene que ver con eso, porque han ganado muchas veces la universidad en las agrupaciones que vos has integrado con sectores muy diversos. Sí, con sectores muy diversos. Aprendimos a construir frentes y esta es una cuestión que nos permitió. Nosotros nos dimos cuenta que nuestra universidad es una universidad plural. Neuquén y Río Negro no son lo mismo. Las necesidades de los compañeros de Bariloche o de Viedma no tienen nada que ver con la de Neuquén. Desde ese momento siempre hicimos mucho territorio y entender que hay identidades que eran reconocibles. Igual la gestión universitaria es muy dura, porque muchas críticas, muchas polémicas, ¿no? Hay que estar muy preparado. Es muy interesante, digamos. Yo después fui secretario general. Yo fui consejero con Gustavo Crisafulli, ¿no? Nosotros creamos el espacio. Ahí te cuento, se creó una pequeña anécdota de eso. Yo acompañé la gestión a Rabasa, logramos la elección con él, como espacio político, digamos. Después de Pablo, después de eso también acompañamos a Ana. Yo fui funcionario de Ana. Con Ana Pechén, eso no me acuerdo. Tuve a cargo lo que sería la subsecretaría de vinculación tecnológica.
formamos un espacio común. Después me tocó ser consejero, yo empecé a dar clase como ayudante alumno en el 91 y soy docente, digamos, como jefe de cátedra desde el año 96 y después en el 2005 como profesor titular. Entonces también formamos parte con el espacio con Teresa Vega. Sí. Entonces siempre hemos estado trabajando cercanos a la gestión y cerca del equipo de Teresa. En su momento, cuando estábamos discutiendo si iba o no la reelección, había un grupo de compañeros que considerábamos que era necesario hacer otro cambio en la gestión. Nos separamos del espacio de Teresa y creamos un espacio común con otros compañeros que veníamos de militancia cercana, como Nacho Nataine, digamos, que después fue el vicerrector, y creamos un espacio común. Y Gustavo, que estaba a quien conocíamos, porque Gustavo había sido secretario académico de Pablo, esto que vos decías, ¿no? Claro. Lo fuimos a buscar a Buenos Aires porque necesitábamos otro tipo de mirada que nos parecía que nos podía dar Gustavo, y con Gustavo ganamos las elecciones y yo fui su secretario general, que es el secretario de coordinación. Esa es una gestión que siempre va a ser muy recordada, la de Cris Fuli, mucho trabajo, mucha apertura de la universidad con la sociedad también, que creo que ese es como uno de los grandes valores que tiene la gestión, ¿no? Bueno, uno de los planteos que nosotros como espacio hacia adentro le planteamos a Teresa, Teresa le tocó la normalización de la universidad y es algo que hay que poner en valor. Sin hacer juicio de valores sobre personas, pero cuando estaba terminando la gestión de Ana, la universidad estaba en una crisis de la identidad política, de la identidad académica. Esto termina con una toma muy importante justo cuando estaba al final de su periodo. Yo creo que no se reconocía, y nosotros se lo habíamos planteado a Ana, quienes estábamos cerca del espacio, con alguna crítica de que no estaba viendo los emergentes, ¿no? Y la universidad tiene como cierto delay a veces para la toma de decisión. Y esto terminó en una crisis con la universidad tomada. Muchos de nosotros construimos un espacio de diálogo que permitió hacer una transformación de la universidad de sus claustros. De hecho, con otros compañeros nosotros presentamos un proyecto político que es el que se votó. De hecho, la transformación hoy en el sistema electoral que tiene la universidad es una propuesta que escribí con otro compañero, que es Eduardo Eisen. Que apunta a democratizar, a generar una participación primero, más directa. reconocer los claustros con su identidad real. Cuando uno dice, antes había un claustro de profesor y un claustro grabado, y los auxiliares de docencia votaban como grabados. Yo en ese momento era profesor por una facultad que no tenía derecho político, que era la ESA, la Escuela de Salud y Ambiente, que no tenía representación política, y tenía mi representación política a través del Consejo Superior como graduado de Ingeniería. Una locura. Y así le pasaron un montón de compañeros. Entonces, toda esa transformación hizo, primero, que esa asamblea que Teresa la militó y que nosotros discutimos mucho, pero logramos construir, cambiar la comunidad universitaria en su identidad por los claustros, el mecanismo de elección, que antes era por asamblea y ahora es por voto, y crear 5 nuevas facultades que nosotros decíamos tienen que ver con los temas del milenio que viene, que tiene que ver con la informática, que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la seguridad y la higiene, y bueno, y después un reconocimiento histórico que era la Facultad de Idiomas, ¿no? Con medicina. Y al menos está plantada así la universidad, digamos, está preparada. Construirla en ese momento y porque había cierta resistencia, que se pudiera hacer, y lo logramos hacer. Y cuando viene Gustavo, el salto de calidad es decir, nosotros necesitamos una universidad regional que recupere su diálogo regional, y Gustavo fue una persona con mucha apertura del diálogo a todos los espacios políticos y permitió una construcción hacia todos los espacios. Y además, yo te digo, siendo el secretario de gobierno, digamos general, ¿no?, que es el secretario que coordina estas cuestiones, intentamos muchísimas veces dialogar con Pechi, y salvo los 6 primeros meses, después nos fue muy mal, pero nunca negamos intentar hacerlo, siempre lo intentamos hacer y fracasamos. Creo que ese intento generaba el conflicto, porque la universidad quería discutir sobre cuestiones que la rodeaban, pero creo que en definitiva el debate, Pechi ya no está, pero el debate se encaminaba que había que trabajar juntos igual, porque eso era... Internamente mucha gente que estaba con él, no coincidíamos, pero bueno, habían algunas cuestiones que nos distanciaron. Nosotros, yo ahora particularmente, como vos me decís, como concejal, le reconocemos a Pechi una gran transformación en la ciudad,
Y creo que su error, y esto lo hemos dicho siempre, fue el vínculo con la universidad. Sí, uno de las cosas que están en la columna de las críticas, digamos. Sí, lo hubiera hecho mucho más grande de lo que fue. Fuiste vicedecano en la Facultad de Ambiente, ¿no? Claro, cuando creamos la facultad con un grupo de compañeras y compañeros, en ese momento me ofrecen entre ser decano, vicedecano y todo lo demás, por cuestiones de espacio, nosotros acordamos ser el vicedecano, el primer vicedecano. Bueno, estamos conversando con Atilio Guasini, lo vamos llevando para ver, bueno, cómo se formó primero Neuquén, que es un poco el espacio político que gobierna la ciudad, que tiene como columna vertebral al movimiento popular neuquino, pero tiene muchísimas agrupaciones. Y después de la música vamos a ir un poco a eso, ¿no? Llegamos a la ciudad. Llegamos a la ciudad. Seguimos en Neuquén, Tierra Santa, este programa que habla un poco de Neuquén con César Altomaro, hoy en la coconducción. ¿Estás cómodo, César? Estoy muy cómodo. Me quedé pensando una frase que dijo que me parece muy interesante, que es: no soy no soy oposición, pero no soy oficialista. Digo, es como una franja muy interesante de las nuevas generaciones, digamos. Mirá, no es que soy la oposición, pero tampoco soy oficialista. Estoy en un lugar de construcción. Me parece como estas nuevas generaciones que están viniendo, como que muchos estamos en ese espacio también, ¿no? Los que son más jóvenes, no nosotros que tenemos más una decisión. Ese es un espacio que se puede construir en la universidad. La militancia universitaria nos permitió construir esa tercera posición que diría Alfonsín. Sí. No, me encanta, porque me parece buenísimo. En la universidad en algún momento era o blanco o negro. Claro. Sí. Claro. Y nosotros intentamos plantearnos que hay veces se puede coincidir con el otro y que aunque uno, ¿por qué no va a acompañar al oficialismo si lo que está pretendiendo es bueno? No, nuestra generación intentó, por lo menos en la militancia universitaria, ir a ese lugar. Y que si no tenés a Milei de presidente, porque a veces la diferencia entre los que pensamos parecido hace que regalemos espacios a sectores muy conservadores por estar que a veces son matices y los planteamos como yo te decía fuera del micrófono, que militamos bastante en la universidad, en la Facultad de Derecho, con tus compañeros de Caracachó, pero también nos quedamos con una sensación de que a veces las discusiones eran muy tremendas por temas que no eran tan graves de diferencia. Ahí creo que me ayuda la ingeniería. Claro. ¿Viste? Los ingenieros somos más pragmáticos en un montón de temas que por ahí la ciencia humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, era más fácil construir un acuerdo. Decir, ¿qué es lo importante? Mira, esto es lo importante. Bueno, veamos cómo podemos construir. Hay una opción A, una opción B. Bueno, optemos por la opción posible, porque a veces no es ni A ni B, es C. Entonces, bueno, el pragmatismo de la ingeniería me ayuda en eso. Yo soy muy pragmático en eso. Esto, pasado a la política neuquina, creo que vos tenés mucho que ver en esto, porque hay un momento que el MPN deja de decir no somos mal partido único, hagamos un frente. Sí. Bueno, ahí estaba Mariano Gaido, obviamente, me imagino que Domínguez. ¿Qué les pasó? Dijeron, es porque tenemos que ganar la ciudad, sumemos otros sectores. A ver, yo te planteo, mi relación con Mariano viene como él ministro y yo ser el secretario general de la universidad. Hay alguien que aprecio mucho en la vida de la política, que es Juan Pablo Presoli, a Juanpi, que me parece un joven brillante que tenemos que recuperar para un montón de temas. Para mí fue un gran concejal que tuvo la ciudad, una persona que por la edad que tiene, muy madura en la construcción de diálogo, y en realidad desde la gestión universitaria Juan Pablo fue una de las personas que me convenció de dar el salto de la política universitaria a la política más activa, ¿sí? En términos de lo concreto, Juanpi con otro par de compañeros fueron los que me plantearon. Yo me acuerdo en la charla con Mariano, y esto que vos decís, hay veces que determinadas personas están llamadas a momentos históricos de la ciudad. Cuando Mariano se tiene que presentar en ese periodo electoral, era un momento histórico de la ciudad que tenía grandes desafíos por delante. Porque hay momentos en la historia de gobernar la ciudad que no te pasan. Entonces decíamos, bueno, yo estaba trabajando en sus equipos técnicos. Y en equipos técnicos que sí colaboraba siempre con provincia y demás, y se había trabajado en otros equipos técnicos municipales, como por ejemplo con Brillo, ¿sí? Pero entonces decíamos, en este momento vos tenés la renovación del contrato o resolver el tema de Calv,
que era un tema importante. Resolver el tema del transporte, que no es un tema menor. Tenés que resolver la situación que tenés con el EPA. O sea, había un montón de situaciones importantes que una gestión tenía que resolver. Y la pregunta es de qué mirada. Entonces me acuerdo cuando charlamos con Mariano, y esto fue un mano a mano, decir cómo se visualizaba él y qué imagen tenía él, digamos, desde nuestra mirada más política universitaria y demás, y él tenía una mirada plural. Desde entrada, esto es en el 18. Además él había tejido una relación mucho más amplia, ¿no? Porque era el interlocutor con los sindicatos estatales, como decís, con la universidad, con otros espacios, como que tenía un conocimiento más plural de cómo se podía construir. Bueno, en esto para rescatar, soy crítico de algunas cuestiones de la gestión de Gutiérrez, en otras acompaño, pero por ejemplo la gestión desde el primer momento de Omar con la universidad fue total. Y sus ministros, cuando nosotros necesitábamos algo, nos atendían rápidamente. A mí me pasaba con Alejandro Nicola, que en su momento, después llegó a concejal, pero Alejandro siendo ministro, que teníamos algunos problemas y teníamos el celular, llamarlo, un domingo a la tarde y juntarnos a las 8 de la noche con el ministro a ver cómo podíamos resolver un tema, porque se había roto un caño de lepa dentro del terreno de la universidad y estaba el ministro ahí. Lo mismo me pasaba con Mariano, me pasaba con Juan Pablo. Entonces teníamos una relación muy cercana con ella y con pronta atención, que no nos pasaba con esta imagen con Pechi, ¿no? Entonces, digamos, ese vínculo nos permitió ir construyendo esto y ver a alguien que estaba dispuesto a dialogar con muchos sectores que a veces el MPN tradicional negaba. Entonces vos ya de entrada veías en él un dirigente con capacidad de el construcción MPN de era o espacio. ganamos solo o preferían perder antes que Un modelo. Claro. Yo creo que Mariano, claro, pero es un modelo que funcionó hasta la generación anterior. Claro. Digamos, ¿no? Es decir, hay que entender que la Argentina fue cambiando y se fue reconstruyendo. Los partidos tradicionales también fueron cambiando. Entonces Mariano refleja junto con esta generación una nueva conducción más plural, digamos, ¿no? Que requiere el diálogo con el otro y también reconociéndole la identidad del otro. Es decir, ¿por qué armas un frente? Porque el otro tiene una identidad, que no la tiene que perder y que juntos podemos ser mucho mejores. No, incluso se mantiene en el gobierno municipal equipos de funcionarios completos que eran de su opositor, que eran de Pechi Quiroga, digamos, que como Cristian Jasper, como Gastón Contardi. Porque fueron buenos funcionarios. Claro. Y yo me acuerdo que y ellos también como que aceptaron el convite, por decirlo de alguna manera, ¿no? De construir. Yo creo que con fue muy alguien difícil. Nosotros lo hemos charlado personalmente con ellos, decir, che, ¿cómo nos vamos a encontrar ahí? Entonces, primero, ¿cuál es el grado de confort que le van a dar? ¿No? Y esto que vos planteabas, vos imaginate que ahí me parece que en el medio, es decir, la ciudad ya había intentado un frente, vos también lo conocés bien, un farisano. con Martín. Que ahí le ganamos a Brillo. Que nos ganaron por la sumatoria de las partes. Exactamente. ¿Ves que donde la sumatoria de las partes es mejor, da el resultado? Pero bueno, nosotros lo mirábamos de afuera con un grado de interés y eso parecía una buena propuesta que después, bueno, tuvo sus bemoles. Sí. Pero que me parece que era un planteo de que se puede construir una génesis. ¿Sí? Entonces, bueno, la experiencia de Mariano en la gestión provincial y muchos de nosotros que también haber pasado por experiencias frentistas, digamos, ¿no? Ustedes también. Y esa experiencia en la universidad, que creo que tiene mucho que ver, una gimnasia de construir con la universidad es un cogobierno, a ver, uno piensa, tiene entre todas las facultades, en aquel momento 14, ahora se sumaron más, con 4 claustros, es decir, el pluralismo y la construcción de las ideas. Si no convencés, no cambia ni una lamparita. No, y además que en la universidad se hace política a partir del argumento, porque no tenés, a ver, las políticas tradicionales que se harían afuera, en los estados y demás, no tienen cabida. Lo único que se puede construir es con el diálogo. Entonces el argumento es lo más importante, y sabiendo que es una construcción en el argumento donde todas las partes tienen que sumar. Entonces nuestra vida de política universitaria nos permitió entender esa forma de la construcción del consenso, que fue uno de los planteos con Mariano, es decir, nosotros estábamos convencidos de que ese tenía que ser el modelo. Y después algo que nosotros tenemos como práctica universitaria, nunca van a encontrar a ninguna gestión universitaria, o muy pocas, digamos, donde se descalificó a quien estuvo antes. Para nosotros es un valor, cada uno de nuestras decanas, de nuestros rectores, hicieron un aporte con aciertos, con errores, con más de uno, con más de otro, pero siempre reconocemos quien estuvo antes y los respetamos y los queremos mucho. Y esto no pasa en la política tradicional. Claro. Entonces cuando hablábamos con Mariano, decía, mirá, estamos hablando como alguien como Pechi, estábamos en ese momento Pechi con vida y era el actor principal de la ciudad de Neuquén,
que no por nada gobernó 20 años, tiene una gran cantidad de aciertos que la ciudadanía le reconoce. Entonces, criticar a alguien así es de poco inteligente políticamente y realmente de poca inteligencia. Y la verdad, reconocer que Peche había hecho un montón de cosas que la ciudadanía reconocía, entonces decir, esto hay que poner en valor y complementar a lo que falta, que era mucho. Sí, sí, sí. Pero no destacar lo bueno. Y además cosas que se habían hecho, hacerlas a otra escala. Ese es el segundo debate. Quizás Quiroga había hecho, no sé, 20 lotes en un año y a veces lo festejábamos, porque bueno, al menos se regularizó. Pero acá o el Paseo de la Costa tenía 800 metros, hoy tiene 24 kilómetros. Y fueron periodos muy largos de gobierno de Quiroga. Quizás faltaba el salto cuantitativo, digamos, en yo creo que sobre todo en algunas políticas, y esto cuando empezamos a discutir la plataforma con Mariano sobre qué tema, también fue una discusión hacia dentro del partido, porque por ejemplo cuando Mariano, y esto lo discutimos muchas veces, ir por el tema de la vivienda, cuando fue la gestión de Brillo, nosotros lo habíamos pensado. Bueno, algunos sectores de provincia, por así decir, no estaban tan de acuerdo con nosotros que avanzáramos con un instituto. Es muy, muy graciosa la anécdota, porque estábamos con Mariano, nosotros pensábamos hacer una agencia de desarrollo urbano. Esta era la imagen. Sí, sí. Vamos a una entrevista con Mariano y dice el Instituto de la Vivienda, ¿viste? No, bueno, terminó siendo el instituto. Sí, sí. Pero esto de cómo venderle a la gente qué es lo que quiere hacer, ¿no? Es decir, claro, porque para tener el consenso, que la gente entienda fácilmente. No, él es muy traductor. Pero es una de las grandes habilidades, porque a veces la mejor política, si no es explicada, si la gente no la hace propia, y creo que las ideas principales, que lo podemos decir sin que se ofenda, publicitarias son de él, lo de ponerle el cole al colectivo. Es un tipo que tiene yo lo digo con cariño, tiene un termómetro social rápido y habla muy llano y decodifica muy rápidamente la relación. Uno lo veía en la campaña con los jóvenes, con los chicos, eso es natural en él. Si se tiene o no se tiene, entonces ¿cómo puede llegar a los niños, cómo puede llegar a los adolescentes, a los jóvenes rápidamente con un diálogo directo? Viste, desde afuera, en general, quien no conocía tu trayectoria, dice, bueno, Guasini va a ir a algún equipo técnico, pero obviamente te mandaron al Consejo Deliberante para que pongas en práctica esta idea, ¿no?, de construir los consensos para que el gobierno tuviera las herramientas, ¿no? Porque bueno, y esta es ¿vos te veías de concejal o vos pensaste voy a ir a obras públicas, no sé? No, yo cuando hablé con Mariano, él quería, esto lo hablamos bastante, ir al trabajo, aprovechar mi experiencia universitaria. Sabíamos que no íbamos a tener gran cantidad de concejales, esto también lo veíamos. Más en la primera gestión. Sí, y entonces poder, a partir de la práctica universitaria, la construcción de consensos, saber que se tenía que volcar eso ahí. Porque además el presidente de bloque es la voz del intendente en el recinto. Claro, sí. Todos los concejales son importantes, pero dentro del bloque quien ejerce la presidencia es la voz del intendente. Y y con Mariano, y de hecho hasta una de las cuestiones también, la construcción de un equipo de trabajo es un equipo real, es decir, el ejecutivo y el deliberante son solo un mismo equipo, que tienen por roles y funciones distintas, pero no es que la política se construye en un lado y en el otro no forma parte. De hecho, nosotros discutimos una idea y se va materializando hasta que se construye como cuerpo de ordenanza y tiene que ir al recinto, sabiendo que después esa idea se tiene que perfeccionar con otros, que cuando vayamos al recinto, entonces hay que construir consensos como política pública, donde otros espacios políticos nos tienen que ayudar a mejorarla. Entonces nos enamoramos de un proceso, una forma, claro, y que tiene que ser perfectible. Nunca fuimos a sobrecerrado decir esto no se toca, y nos permite construir consenso, y porque las políticas públicas tienen que tener más de un espacio. Entonces eso fue lo que con Mariano acordamos de entrada. Y en líneas generales has conseguido todas las ordenanzas que te han aprobado. ¿Tenés en alguna, tenés en el haber, debemos algo? No, todos los proyectos que llevamos al recinto que eran de interés de la gestión salieron todos con alto acuerdo de acompañamiento. Hay espacios políticos así que son opositores que no nos acompañan en nada, y le reconocemos que su identidad es a partir de ser opositor y ellos mismos se definen así, y el resto están para mí en el no oficialismo. Entonces eso nos permite sentarnos, construir consenso y ver hasta qué punto cada uno de los espacios nos puede acompañar. El tema de la reforma, cuando nosotros estamos diciendo, la ciudad de Neuquén requiere, porque cuando se planteó la Carta Orgánica se hizo con una mirada de la década del 90, ¿no? Muy interesante y todo demás, que tenía que ver con la reforma de Alfonsín.
algunas cuestiones que se estaban discutiendo en Nación, pero claramente teníamos que ayornar una nueva carta orgánica. Nosotros lo dijimos en nuestra plataforma, discutimos eso. Yo me acuerdo que algunos compañeros del partido nos criticaron, como pensando que como que hay cuestiones, viste, como los 10 mandamientos, ¿no? Claro, sí. No, es decir, las ciudades requieren una construcción social, sus cartas orgánicas son una construcción social, es un acuerdo de un colectivo, y no hay que negarse a eso. Entonces, bueno, con Mariano tomó una gran decisión, y esto que tiene que ver con la visión, ¿no? En el mandato de medio término a las gestiones muchas veces no le va tan bien. En el medio de una pandemia donde todos los oficialismos perdían, algunos de nosotros empezamos a decir, che, Mariano, está buenísima la idea, pero es necesario, ¿cómo lo ves? En este momento, con algún grado de duda. Y Mariano me lo dice, mira, Tilly, yo creo que si nosotros nos comprometimos con esto, lo tenemos que hacer. Y esto de la palabra cumplida, que también es y fue muy respaldado por la sociedad. Y mucha gente aún creyendo que no era tan trascendente hacerlo en ese momento, pero la gente respaldó, con una confianza en quien va dirigiendo el barco. Y en realidad fue una transformación para la política de la ciudad. Es decir, a mí me tocó, en ese momento fui asesor del 95 al 99, una gestión de concejales donde entraron todos y salieron todos. Y después ver procesos intermedios con mandatos de medio término. Y la verdad que cambia la política. Vos lo has visto en la legislatura. No es lo mismo ser legislador de un cuerpo que va a estar 4 años que tener elecciones periódicas, porque cambian las relaciones personales, el partido y todo. Además te estás preparando para las elecciones, eso es muy difícil. Y es tensión permanente. Entonces la agenda de la elección supera a la agenda de la ciudad. Necesidad, claro. Y entonces me parece que Mariano tomó la decisión de decir, no, nosotros tenemos que construir la agenda de la ciudad, que la política esté en la agenda de la ciudad, no en las campañas. Y esto fue genial. Un poco para ir terminando, te quería charlar un poco sobre las últimas medidas poco populares que han tomado por las restricciones que tenemos de nación, ¿no? Como que lo hemos sufrido mucho en la ciudad, y eso nos vio obligado a la ciudad a buscar dinero ajustando un poco las tarifas, la tasa. ¿Eso cómo lo viviste en el Consejo Deliberante? ¿Hay apoyo de la población? A ver, a nadie le gusta votar una tasa, vamos a ser sinceros, porque es feo. Claro. ¿No? Pero el tema son los grados de responsabilidad. Para nosotros el transporte público es fundamental. Nosotros entendemos la ciudad a partir del transporte público. Cuando con Mariano tomamos la decisión de cómo llevar una nueva propuesta de transporte público, la primera discusión es quién hace la propuesta. Claro. Podría haber ido por el mecanismo tradicional de una consultora, y con Mariano acordamos que tenía que ser con la universidad porque requería un plafón técnico, pero de construcción social detrás, que permitiera que la ciudadanía se lo apropie, ¿sí? Logramos tener una propuesta a través de un gran equipo técnico que construyó la universidad, muy solvente, y que en realidad es una apuesta a un nuevo modelo de ciudad, porque la verdad que pasar del modelo que teníamos con tan poca unidad, de tener 180 unidades, ampliar en más del 40% algunos recorridos, todo la cantidad de gente que lo utiliza. En el programa pasado estuvo Mauro Espinosa, nos dijo 3 millones de boletos por mes. La máxima, sí. Impresionante. La ciudad se está moviendo con el transporte público. Sí, y a modernizarla, porque una cuestión también, decir, un transporte que da garantías de inclusión, porque fue un desafío conseguir la cantidad de unidades, son 180 unidades nuevas, pero de piso bajo, que era un reclamo que tenía la ciudadanía, que personas que tenían movilidad reducida o discapacidad no estaban incluidas. La conectividad digital a través del acceso, hoy muchos usuarios lo tienen con el cole, que es brillante y te permite con 30 segundos saber dónde está. El boleto estudiantil gratuito para todos los niveles estudiantiles, que fue una promesa de campaña y lo podemos cumplir. Ahora, ¿cómo sostener eso? ¿Sí? Entonces, cuando uno mira las tasas nacionales, ¿no? Y esto que tiene que ver con los impuestos, alguien que está pagando hoy 1.000 pesos, digamos, en el combustible, no reconoce que hay más de 300 pesos que se van a Buenos Aires y que se quedan en Buenos Aires y que no lo coparticipan. Y protestar, digamos, si le toca poner 30 pesos para la ciudad. Me parece que hay una asimetría. Yo cuando escuchaba el debate de quienes están a cargo de las estaciones de servicio, que se portaron bastante mal en el debate. Sí, pero yo recuerdo que después aflojaron, ¿no? Hace 10 años atrás, ellos plantearon cobrar una tasa porque no le daba la renta. Era un toque de estacionamiento. Que estuvieron con esa propuesta. Entonces, cuando no le cierran los números, le pueden cobrar a los usuarios. Ahora, cuando hay que ser solidario, no queremos serlo. Además, no se les pedía que pusieran dinero, solo eran intermediarios para que colaboraran con la ciudad, ¿no? Viste que esto lo decía alguien brillante, ¿no? Pero de todos los órganos el más sensible es la billetera. El bolsillo.
Entonces, claramente nos costó y no nos gusta poder hacer este tipo de tasa, pero entendíamos que para la ciudad, para la calidad de ciudad que teníamos, era importante. Por lo menos hasta tanto se logra otra relación con el Estado Nacional o haya... A ver, yo creo que las medidas que se van tomando las van agudizando, porque por ejemplo te plantean que esto no están de acuerdo, pero siguen distribuyendo este valor en el AMBA. Es decir, vos viste que esta República del Obelisco, que Mariano patentó, ¿no?, que gira alrededor de los 70 kilómetros, hay que decirle a la gente, concentra el 90% también de los recursos del país. Ustedes también tuvieron que reasignar partidas para poder terminar las obras que Nación había empezado, porque ni siquiera las obras iniciadas en nuestra ciudad les dieron continuidad. A ver, y esto también, esto que vos decís, Mariano, es decir, el contrato se firmó con acuerdo de Nación. Nación se comprometía a un porcentaje, estamos hablando de contratos firmados, que en aquel momento, digamos, cerrando el año, el gobierno municipal adelanta el financiamiento, porque después Nación lo iba a reconocer, y ni siquiera reconocen lo ya pagado. Entonces, acá estamos hablando no solo que limitan la obra futura, sino que no reconocen sobre obra existente y con compromiso firmado, lo cual viola toda cuestión, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera uno construye la relación con Nación? ¿Cómo va recuperando estos financiamientos? Y también hay que decirlo en una nueva relación con la provincia, es decir, nosotros tenemos una mirada sobre la gestión de Rolando, que también es un proceso de reconstrucción dentro de la provincia, después de tantos años, sobre un partido o en el último momento un partido con algún acompañamiento, pero que hay que darle el tiempo de maduración necesario para esta gestión en la provincia y cómo se van a reconstruir las nuevas relaciones, ¿no? Bueno, Atilio, te agradecemos enormemente la visita. Te esperamos más seguido a charlar un poco, porque hay temas del deliberante que son interminables, que tendríamos que charlar horas. Muy agradecido de la invitación, muy cómodo el espacio, y cuando quieras, seguramente ya nos centraremos en algún tema en particular. Exactamente, bueno, muchas gracias. Vamos un poco a la música, seguramente Carla tiene preparada la tanda, y seguimos con Neuquén Tierra Santa. Neuquén, Tierra Santa, todos los sábados de 10 a 12. Conduce Mariano Mansilla. Neuquén Tierra Santa por la 99.7. Tuvimos una charla muy interesante con Atilio Guasini, presidente del bloque de concejales del MPN y también líder un poco del espacio Primero Neuquén que gobierna nuestra ciudad. Aparte muy, muy interesante, porque la verdad que el movimiento universitario fue importantísimo en nuestra construcción, en nuestra época cuando éramos jóvenes, que salíamos de las escuelas secundarias, que estaba el centro de estudiantes y demás. La universidad era un punto de referencia para los que éramos más jóvenes de todo lo que sucedía en la universidad. Así que nada, muy interesante y escucharlo y ver todo lo que se ha podido construir en estos transcursos de estos años, ¿no? Sí, habíamos conversado, habíamos anunciado la charla con una de las referentes de la agrupación nos va a explicar de avistaje de aves, que es Marcela Amaolo, que nos dicen en producción que está conectada al teléfono. Marcela, muy buenos días, ¿nos escuchás? Mariano Mansilla y César Altomar te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, muy interesados vimos en las redes una actividad que hicieron ahí en el Paseo de la Costa, pero de fondo queremos saber de qué se trata la asociación que integrás y cómo trabajan. Bueno, les contamos. Bueno, UNCOA es una sigla que significa Club de Observadores de Aves. Somos un grupo de socios y socias de aves argentinas que trabajamos voluntariamente para conocer y conservar las aves y sus ambientes. Y realizamos en la localidad actividades gratuitas orientadas a la observación de aves y a la educación ambiental. Es un trabajo voluntario, así que, que tiene un espíritu democrático, participativo, inclusivo. Bueno, ¿y qué ven en Neuquén? ¿Están más, me imagino, más en la zona del río o en otros lugares, en parques? Mira, nosotros vamos a cumplir un año ahora el 2 de septiembre. Igual en el grupo hay gente que viene haciendo observación de aves hace muchos años, hay gente que sabe muchísimo y
y bueno, vamos a lugares diferentes, realmente estamos en un lugar privilegiado, hermosísimo, y bueno, nuestra geolocalización abarca desde el Chocón hasta Fernández Oro, así que bueno, siempre hacemos lo posible por hacer salidas a diferentes lugares, y bueno, la hacemos una vez al mes con un cupo limitado, por lo general es una vez un sábado, otra vez un domingo, y sí, tenemos sobre todo, bueno, los dos ríos que tenemos alrededor, el río Neuquén, el Limay, y bueno, hace poco fuimos a Fernández Oro, también en la zona ribereña y en el Río Negro, y la verdad que bueno, hermosísimo. ¿Toman, sí, acá, toman fotos, filman? Sí, mira, el perfil de nuestro COA es de fotografía y arte, así que hay muchos integrantes que, bueno, sacan fotos y eso nos ayuda mucho y nos enriquece porque no siempre ves el ave de tan cerquita, viste que, bueno, vamos con binoculares, pero los que tienen una mejor cámara de fotos nos ayudan un montón en poder ver después los detalles. Entonces es una experiencia muy rica porque primero lo vivenciamos en la salida y después lo vemos en la foto. Entonces, bueno, cuando me convoca Arte Capital para pintar las letras de Neuquén, bueno, quise hacer un proyecto que bueno, que esté todo incluido, ¿no? Estas vivencias que tenemos y también con las fotografías de nuestros integrantes, fue que, bueno, que lo armé y, bueno, convoqué a la gente del COA, porque, bueno, además soy artista. Y también ¿Vos pintaste las letras o convocaron a otros pintores? No, yo en realidad el proyecto lo hice personal y invité a 2 artistas y al COA. Invité a Lizzy Bustingorri, a Lujana Losilla Ruiz y al COA Confluencia. Que están muy llamativas, sí. O sea, la gente que nos está escuchando y que quiera pasar por el paseo puede ver las letras de Neuquén como quedaron, ¿no? Sí, bueno, y después se sumaron 2 artistas más, Damián Cardoso y, bueno, Arte Teo, que también es del COA Confluencia. Así que, bueno, hay mucho talento ahí en el COA y una experiencia muy rica de disfrute y de aprendizaje en lo social y en todos los aspectos, porque, bueno, había armado, fue un mes antes más o menos que lo llevemos a cabo, que empecé con este proyecto, entonces podíamos recurrir a una carpeta donde cada letra tenía las imágenes de la flora y fauna de cada lado, y entonces, bueno, interactuábamos y bueno, la verdad que duró más de lo que pensábamos porque la semana pasada hizo mucho frío también y había mucha humedad, entonces la pintura no agarraba y teníamos que volver a pintar encima. Así que bueno, pero felices, la verdad que felices de poder transmitir también estos mensajes de educación ambiental, de que primero, bueno, tenemos que conocer lo que tenemos y respetarlo, cuidarlo, conservarlo, preservarlo. Sí, algo bien nuestro. Estamos mirando en tus redes que hay fotos que la gente las puede buscar como de Marcela Amaolo o Marcela.Amaolo o Marcela Amaolo. Sí, que están. Y contanos qué pájaros podemos ver acá. O sea, te hemos visto que andás en canoas, que haces remo, así que me imagino que conocés. Y bueno, quienes remamos de vez en cuando vemos los biguá, pero ¿qué otros pájaros podemos ver en nuestros ríos? Bueno, mira, acá en la zona de la confluencia tenemos gente del grupo que ha hecho el checklist y alrededor de, déjame pensar, de 216 aves aproximadamente. Se pueden ver. El sábado pasado, mientras terminábamos de pintar, otro grupo hizo una salida gratuita alrededor de la isla 132 y el sábado pasado pudieron observar 40 especies. Y bueno, en general, mira,
bueno, garza mora, garza, garcita, maca grande, pato barcino, 7 colores, ¿qué más te puedo decir ahora? Marcela, Bueno, te quiero hacer una consulta. Sí. Con este desarrollo urbano que está creciendo tanto en nuestra ciudad, ¿eso cómo impacta en la vida de los pájaros, de la flora, de la fauna? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque sería muy interesante, quizá para la construcción, también Sí. desde lo municipal, lo que vendrá, tener la observación de ustedes, de ver qué cosas ven ustedes. claro, sí, mirá, haces una pregunta muy rica y bueno, es algo a trabajar, ojalá se pudiera, ¿no? Y por supuesto que nos preocupa, porque claro que afecta terriblemente, porque amenaza las especies. Claro. Y ese, el riesgo que se corre es que ya de hecho ya hay muchas que han desaparecido porque se van. Y no hay otra oportunidad, esta es la última que tenemos, porque como decimos, no hay planeta B, es hoy tenemos que cuidar. Bueno, un ejemplo claro, por ejemplo, ya que me lo preguntas, es el brazo todero, que Ajá. bueno, es un claro ejemplo de cómo el avance del crecimiento urbano sobre los valles de inundación constituyen una amenaza. Claro. Porque ahí se llenó bueno, de barrios toda esa zona, ¿no? Claro, y aún así conserva áreas ambientales ricas en diversidad biológica. Bueno, una de las salidas que hicimos con un grupo que me acompañó antes de que yo empiece a hacer los bocetos los armé yo, fuimos al Brazo Todero. La verdad que amé ese lugar y quiero volver y me llama la atención que a pesar de, bueno, de toda esta transformación que atraviesa, conserva, bueno, una rica biodiversidad. Es hermosísimo, la verdad, lo que queda si uno lo recorre, así que ojalá se pueda hacer un trabajo, no sé, bien pensado, ¿no? Ustedes, sí. perdóname que te interrumpí, Carla. ¿Ustedes tienen en algún momento relación, por ejemplo, con medio ambiente de la municipalidad para poder contar estas cosas que ustedes las viven todos los fines de semana o todos los días, que por ahí muchas veces los organismos, a veces se te pueden escapar cosas, ¿no? Con tantas responsabilidades que tiene llevar adelante una ciudad o una provincia. Digo, por ahí hay cosas que se le escapan y me parece como muy interesante tener en cuenta lo que ustedes experimentan, estas cosas. Yo me imagino que un montón de pájaros que antes estaban a la vera del río, ya ahora solamente los podés ver si te subís a una canoa y te vas del otro lado. Intuyo por el ruido, Claro. por la cantidad de gente, Sí. porque eso Sí, calculo sí, que le tal ayudaría mucho al municipio para poder diseñar, que de alguna manera es lo que está haciendo este gobierno municipal, es diseñar esta ciudad. Bueno, tomando en cuenta Claro. cada aporte, nos permitiría tener una ciudad más justa, más bella, y etcétera. Por eso me parece muy interesante la relación entre la organización de ustedes y el municipio. ¿Ustedes tienen comunicación en algún momento con los espacios verdes, por ejemplo, para poder comentar o contar estas experiencias que tienen ustedes? Mira, viste que como te contaba, nosotros nos conformamos como COA recién, aunque veníamos haciendo salidas como grupo de amigos, nos conformamos y vamos a cumplir un año. Entonces estamos empezando a estar en contacto con algunas personas, pero todavía no, con respecto a eso no nos hemos reunido. Ya va a llegar, decís. Nos estamos, digamos, conociendo, por ejemplo, Claro. una situación en el Brazo Todero, hace un tiempo que apareció un cisne de cuello negro muerto, entonces, bueno, un ciudadano se comunicó con nosotros para ver qué se hacía en esos casos. Claro. Y ahí nos pusimos en contacto con Senasa, con Fauna de Neuquén, porque, bueno, había que averiguar qué era lo que le había pasado y hasta que, bueno, fueron a retirar el cuerpo y, bueno, había sido un golpe en la cabeza. Entonces, bueno, ahí ya también nos pusimos en contacto con Fauna y sí, Con el esto es un municipio. trabajo como un tejido, ¿no? Que Claro. estaría muy bueno hacer, digamos,
son nuestros comienzos y nos hemos ido conformando, y además también todo el tiempo nos estamos capacitando a nivel nacional, porque tenemos un grupo con los COA de todo el país, nucleados por Aves Argentina. Entonces también, bueno, recibimos capacitaciones, ¿viste? Cada COA tiene un coordinador y una comunicadora. Yo soy la comunicadora. ¿Y dónde, y a la gente que quiere sumarse, cómo los puede contactar? ¿Tienen redes o hay algún teléfono? Sí, mira, nosotros tenemos diferentes comisiones nido, le llamamos, de trabajo. Una de las comisiones es de redes sociales. Nos pueden seguir por el Facebook, por Instagram. ¿Cómo se llaman los COA Confluencia. COA Confluencia. Sí. Ajá. Y bueno, si nos siguen, ahí se van a enterar cuando proponemos las salidas. Lo que sí tenemos, un grupo de WhatsApp también, que ronda alrededor de 100 integrantes. Y las salidas no se hacen con muchas personas, porque si no, no se puede observar aves, hay que ir en silencio. Entonces las hacemos con cupos limitados de 25 integrantes. Me imagino que Península Iroqui debe ser un lugar que deben visitar, ¿no? Que ahora creo que no se permite automotores, un poco para conservar la tranquilidad para la fauna del lugar, ¿no? Claro, mira, la península sí la hemos visitado. En realidad, viste que no se podía visitar sin acompañamiento de la gente de turismo, que trabaja ahí. Así que nos recibieron, creo que fue en febrero, que hicimos una salida abierta a la comunidad, y también hicimos para el Día del Ambiente una charla sobre humedales, y una muestra de arte también todo abierta a la comunidad, ¿no? Sí, hay mucho para trabajar en la península, seguramente, ¿no? Para poder hacer que se cumpla realmente como área protegida, porque a veces no nos damos cuenta que invadimos, ¿viste? Que como ciudadanos, te digo, vamos con el perro, por ejemplo. Claro. No podemos ir con un perro. Al perro lo podemos llevar a otro lado, que está re bueno, ¿no? Pero cuidarla en todos los aspectos, realmente como se merece, porque Iroqui es una zona protegida, un área protegida, pero la tendríamos que preservar más en un montón de aspectos. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, la verdad que es súper interesante la actividad que realizan, y me imagino que a partir de la difusión con las redes se va a sumar mucha gente, porque es una forma de conocer, además de las aves, conocer nuestros lugares, tener un contacto pleno con la naturaleza, ¿no? Seguro que sí, Mariano. Y no sé si te acordás, pero un día remamos en el Neuquén. Me acuerdo, una extensa remada que nos... Sí, como 3 horas y media en el kayak. Claro, hermosa experiencia. Estábamos revisando si se iba a hacer la carrera por el río Neuquén, y a Juan Labrín, que es un gran... Dice, no, hagamos todo el trayecto, pero era para profesionales. Nosotros tardamos 3 horas en hacer eso. Yo los pájaros no los pude ver porque me llegué agotadísimo, pero... La verdad estábamos muy agotados, que ni nos bajamos a descansar. Sí. No, pero el río Neuquén me imagino que también es un lugar, porque está menos contaminado de población, ¿no? En el sentido de, creo que debe haber muchas especies de pájaros para mirar y para observar, ¿no? Sí, también. Hemos realizado varias salidas en la costa, y sí, la verdad que es precioso. Ya nos sumaremos con la canoa, vamos a ir con César con la canoa. Seguramente la próxima vez que lo hagamos en el kayak vamos a observar más aves. Bueno. Vos sabés que, perdóname, antes de despedirnos, vos sabés que te quería decir que me parece una muy buena oportunidad, ya que ustedes tienen tanto conocimiento de esta realidad, ¿no?, que estamos hablando, que sería muy lindo que como grupo de trabajo ustedes esto lo pudieran llevar o a las secundarias o a las primarias, porque como dice Mariano, que él habla de la Constitución, pero dice, no se defiende lo que no se conoce, ¿no? Lo que no se hace. Claro, sí. Y entonces la verdad que muchos pibes por ahí no tienen la menor idea de todo lo que nosotros tenemos, y la verdad que sería muy lindo poder
hacer un canal de comunicación entre todo lo que ustedes saben y transmitirlo para que esos pibes ya crezcan sabiendo gran parte de lo que es nuestra vegetación y nuestra fauna y demás. Me parece que es una linda oportunidad con este trabajo hermoso que están haciendo ustedes, poder compartirlo. Sí, muchas gracias. Yo les cuento que esa también es uno de nuestros propósitos, y de hecho este año fuimos invitados a la Feria del Libro en el EPET 1 y participamos con el COA dando una charla que la dio María José Uc y William Núñez, y también hicimos una muestra de arte con fotografías y pinturas. Hermoso. Ya comenzamos a hacer eso. Están, digamos, en nuestros propósitos. Lo que pasa que, hay mucho para hacer realmente. Sí, me También imagino. quería destacar, dos cosas, que nosotros somos voluntarios. Yo digo que, además de voluntario, es un trabajo amoroso, porque realmente tenemos que amar mucho esto para dedicarle el tiempo que le dedicamos cada día de nuestra vida, porque pasa a ser una forma de vida, ¿no? Claro, claro. Cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo, pero bueno, nos arreglamos siempre para poder estar, por ejemplo, en la Feria del Libro, en una charla en Iroqui de capacitación, como se hizo el ciclo de charlas, y también queremos ir a los jardines de infantes, también tenemos Cipolletti, y bueno, sí, están nuestros planes. Y quería también comentar que, una de las letras que hicimos, que pintamos, tiene una niña, que es la niña Garza, y esa niña, en realidad, estoy haciendo literatura infantil, porque todo va de la mano, ¿no? Me imagino. Tanto. Entonces, yo soy maestra jardinera también. Y esta niña viene a contar y a hacer educación ambiental, a contar muchas cosas. Así que muy feliz de que ya esté ahí en las letras, ¿no? El otro día Arte Capital la puso en su portada y realmente me emociona, y es como que siento que nació hace un tiempo ya, la niña Garza, y ella es una guardiana de la naturaleza de Neuquén y viene a contarnos muchas cosas, así que ojalá que pronto la puedan ver. No, te vamos. Muy interesante. Es muy interesante, y nos genera la inquietud de poder buscar en tus redes y en las de la entidad, de la organización, lo que nos vas contando, así que te agradecemos enormemente esta charla, esta comunicación. Seguramente seguiremos en contacto. Cada vez que tengan alguna actividad, avísennos para poder sumarnos y ayudar a difundirla, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Chao, muchas gracias a vos. Neuquén Tierra Santa por la 99.7, y además nos pueden seguir en todas las redes, en mis redes personales, y Neuquén Tierra Santa tiene redes, tiene Facebook, tiene Instagram. Recién charlamos, la verdad que es súper interesante lo que están haciendo, además porque Neuquén tiene parques, lugares. Mencionamos a Iroqui y tenemos un compañero nuestro que es Juan Manuel López, que le mandamos saludos, que además es oyente de nuestra radio, que es uno de los encargados, y que sobre la marcha se ha ido mejorando, porque en principio se abrió y pasó esto que un poco decía ella, que fue suave. Dijo que van con los perros, pero en realidad la gente metía asadito, dejaba mugre, sí, o motos que iban a la noche a dar vueltas con los escapes libres. La verdad que era... Pero el ingreso con mascotas nos dijo Juan Manuel López, que nos comunicamos con él, que está totalmente prohibido, no se permite, porque obviamente... Y porque hay que conservar, hay espacios que necesitas conservarlos, porque si no desaparecen rápidamente. Sí, incluso en esa zona, recuerdo de chico, íbamos a pescar. Claro. Ahora está totalmente prohibido, no se puede, porque se produce una depredación, digamos. No, me imagino que en algún momento se hablará de la pesca deportiva, pero tendrá que ser controlado con instructores, ¿no? Bueno, y hay un tema que ocurrió esta semana. Desde Neuquén le dimos una gran sorpresa al gobierno nacional. Sí. Que fue justamente la presentación de los sindicatos estatales de Neuquén. Presentaron en paralelo un montón de
de amparos para frenar el pago de impuestos a las ganancias que iba a hacer estragos en los bolsillos de los trabajadores patagónicos, y se obtuvo una medida cautelar favorable. Es parte de nuestro equipo acá de la radio, pero es el abogado que hizo esta acción patrocinando a los sindicatos, que es Juan Cairú. Muy buenos días, Juan. Hola, buenos días. Muy buenos días. Y vamos a conversar también con Marcelo Guagliardo, que la producción ya lo está contactando por teléfono, así que en unos segundos vamos a presentarlo. Pero Juan, sintetizanos en qué consiste esta medida cautelar. ¿No se va a pagar ganancias? ¿Faltan pocos días para que la gente cobre los sueldos? Sí, en realidad lo que esta medida cautelar implica es que se va a seguir aplicando las leyes provinciales que establecieron que un porcentaje grande del salario de los trabajadores públicos, todos los trabajadores de la administración pública, los policías, los docentes, los de los municipios también, el 40% de su sueldo no se toma como base para calcular el mínimo de no imponible de ganancias, con lo cual casi ningún trabajador va a pagar ganancias, como venía ocurriendo hasta que se derogó el impuesto a las ganancias en el gobierno de Alberto Fernández y que lo hizo Massa. Hasta ese momento, a partir de finales del 2022, que se aprobaron estas leyes provinciales, casi ningún trabajador pagaba. No es que ninguno, porque el que tenga un sueldo, digamos, quizás un funcionario jerárquico muy alto sí pague porque tenga un sueldo muy alto, pero la gran mayoría de los trabajadores no van a pagar. Claro, en Neuquén los trabajadores estatales han dado grandes batallas por este tema, aun cuando alcanzaba a pocos trabajadores, ¿no? O sea, intentaron, ahí revisando un poco las redes, presentaciones de proyectos de ley desde el año del 2018, de 2015, que no prosperaron en ese momento, pero finalmente el año pasado se aprobó una ley. Uno de los sindicatos impulsores es el sindicato ATEN de los maestros, y hemos contactado a Marcelo Guagliardo, el secretario general, que nos dice, Carla, que ya está conectado. Marcelo, César Altomaro, Juan Cairú y Mariano, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes. Un saludo a todos y obviamente a la audiencia. Bueno, Marcelo, estábamos comentando que es algo que ATEN venía hace muchos años intentando. El año pasado se sacó la ley, y creo que esa ley de alguna manera ha permitido que ahora se pueda defender el salario de los trabajadores, ¿no? Sí, claro. La verdad que llegar a esa ley fue una tarea bastante compleja. Ustedes recordarán, ustedes son el equipo de abogados de ATEN, así que saben todas las veces que intentamos distintas cosas, ¿no? Como bien decías vos, había habido proyectos que presentamos ya por el 2015, fuimos al Parlamento Patagónico, presentamos cuando se discutían estas cuestiones en el ámbito nacional a través del diputado de todos los partidos la preocupación por cómo impactaba, primero de manera incipiente, pero ya en el último tiempo casi un 35% de nuestros compañeros tenían una afectación, en algunos casos del 20% del salario de bolsillo, ¿no? Era una expropiación indebida de los saberes que golpeaba fuertemente no solamente el salario de las compañeras y de los compañeros alcanzados, sino que en definitiva, y ese fue un argumento que también discutimos muchas veces, cómo eso impactaba en el consumo de nuestra provincia, es decir, la actividad económica que generaban o que no generaban esos ingresos que afectaban a pequeños comerciantes, cuenta propista, trabajadores de la economía popular. Bueno, todo eso es todo eso tenía impacto y obviamente afectación. Finalmente, bueno, habiendo logrado esa ley, fue una suerte de bloqueo, ¿no? En parte del salario, como bien explicaba Juan, había quienes por ahí quedaban alcanzados en una porción muy pequeña, pero no en la magnitud que lo era antes de la ley. Después se eliminó a nivel nacional, y claramente eso significó una solución para toda la clase trabajadora. Bueno, hemos tenido un retroceso enorme con la ley base y lo que significa el paquete fiscal, pero bueno, insistimos, estuvimos en la calle, venimos peleando por esto desde el principio de año, y bueno, esta medida cautelar me parece que en todo caso ha leído muy bien en términos políticos lo que significa para los trabajadores estatales esta medida, ¿no? Sí, da toda la impresión que el gobierno nacional fue sorprendido un poco por los neuquinos, porque esperaba los amparos en Ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Pi, donde tienen mucha más influencia sobre
los juzgados federales, porque se trata de un impuesto, pero la estrategia, creo que de los sindicatos neuquinos de empezar desde el interior ha sido muy interesante, porque ayer nos noticiamos que esto se está repitiendo en toda la Patagonia. Están todos presentando un modelo de amparo similar desde las provincias, es decir, desde el interior hacia la capital. Pero me imagino que la lucha no termina, porque el gobierno nacional intentará de alguna manera o absorber estos recursos o intentar tensionar la relación con las provincias. Da la impresión que este es un primer paso, pero que esta va a ser una disputa que se va a mantener durante todo el gobierno de Milei, ¿no? No, claro que esto siempre han sido avances, ¿no? Nunca la batalla final, hablando en términos de lo que significa esta disputa. Cuando lo habíamos avanzado con la ley anterior, que primero fue un artículo de la ley de presupuesto, recordarás que antes de la ley fue un artículo de la ley de presupuesto 2023, después se logró la ley, ahora está este retroceso enorme. La disputa va a continuar, por eso es muy importante que no solamente se mantengan acciones de tipo judicial, sino que este siga siendo un tema que nos movilice. De hecho, nosotros estamos en la calle por uno de los temas que estamos en conflicto y que vamos a tener medidas de fuerza, tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, si bien tenemos ahora una respuesta parcial, que claramente nos pone a resguardo mientras dure la medida cautelar, no hay que bajar los brazos, porque el gobierno nacional claramente va a intentar revertir esto, y nuestra fortaleza va a hacer que la justicia se sostenga en esta posición, que es la correcta, que es la de defender las autonomías de las provincias. Como bien decís vos, hay provincias que ya han empezado a presentar amparos similares, porque en muchas jurisdicciones hay legislación local. Digamos, nosotros teníamos la 3378, en la provincia de La Pampa hay una medida similar, lo mismo pasa en Chubut, lo mismo en Santa Cruz, bueno, y así cada provincia a lo largo de la historia de la disputa por este tema ha ido tratando de alguna manera mermar el impacto que eso ha tenido en su economía provincial. Entonces, para nada está definido el tema y va a haber que seguir organizado, luchando y teniéndolo en la agenda, ¿no? Bueno, sí, este es un paso positivo en esta lucha que se está dando adelante. No podemos dejar de pedirte un comentario sobre lo que sigue en pie, que es la lucha contra el presentismo en la provincia de Neuquén, ¿no? El plenario de secretarios generales ha establecido un plan de lucha que incluye paro por 48 horas para la semana próxima y 72 para la siguiente, ¿no? Exactamente, nosotros estamos en ese plan de lucha, un plan de lucha que lo generó el mismo gobierno, ¿no? Con una actitud persecutoria, demonizando a los trabajadores y trabajadoras de la educación, estigmatizándonos, poniéndonos en contra de la comunidad educativa, planteando a partir del prejuicio el proyecto de ley que ahora hablan de que es un premio, pero todos sabemos que se trata de presentismo, que afecta a derechos laborales. Luego ahora dicen que eso se podría renunciar, ¿no? La verdad que es una falta de respeto total para la importante tarea que realizamos trabajadores y trabajadoras de la educación a lo largo y a lo ancho de la provincia, y da cuenta también de la poca capacidad o capacitación o formación o como queramos llamarlo que tiene quienes están hoy a cargo del sistema educativo en la provincia, ¿no? Vemos que las noticias que publica el gobierno de la ministra son todas persecutorias. Encontramos 800 certificados truchos, ahora encontramos 2000 certificados truchos. O sea, es más que una ministra de educación, una detective, que lo que hace es perseguir trabajadores y trabajadoras de la educación en vez de ponerse a trabajar para ver cómo resuelve las condiciones en las que nosotros cumplimos nuestra tarea, las condiciones en las que están las escuelas, cómo el tema del reconocimiento de la tarea que realizamos. Hay una nota muy interesante que los invito a que la lean. En Buenos Aires la semana que viene se va a realizar un congreso internacional es el Congreso de la Internacional de la Educación. Participan más de 200 sindicatos de todo el mundo, y el secretario general de esta organización, David Edwards, ha hecho una publicación, una nota, una entrevista por Infobae, donde plantea precisamente esto, que los países que han logrado resolver los problemas de la educación han revalorizado, jerarquizado, han hecho un reconocimiento importante de la tarea de enseñar. Lejos está la ministra Martínez de eso. Por eso debería leer ese artículo ya también, aprender un poquito de cómo se debe conducir un sistema educativo, y nos evitaríamos estos conflictos. Los maestros y las maestras no quisiéramos estar de paro. La verdad, no quisiéramos tener que convocar a un solo día de paro, pero mientras el gobierno de Figueroa
no se dé cuenta que la persona que puso a cargo del ministerio no está formada para poder llevar adelante la tarea, y lo que está haciendo es confrontar y llevar a extremo la confrontación con los trabajadores y trabajadoras de la educación, se equivoca de camino y lamentablemente para nosotros y para la comunidad vamos a tener conflictos. La semana que viene va a ser un paro enorme otra vez. No nos amedrentan con los descuentos de los días, no nos amedrentan apretando a los directores, no nos amedrentan con los títulos que publican todos los días los medios que bancan al gobierno. Nosotros vamos a hacer otra vez miles en la calle y le vamos a demostrar que con unidad y con organización no nos van a vencer, ¿no? Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho el contacto con nuestro programa. Obvio que vamos a seguir de cerca a ver qué ocurre con este famoso presentismo, y faltan pocos días para la liquidación de los salarios. Veremos si ahí hay descuentos o no. Nos llama mucho la atención, y a los abogados laboralistas en particular, cómo van a sostener eso en un ámbito judicial, ¿no? Cómo explicarle, qué juez laboral se va a negar a aceptar un planteo de un docente que presenta un certificado médico y diga: me descontaron, me estoy haciendo un tratamiento de quimioterapia y me descontaron parte del salario, o me falleció un hijo y falté a la escuela y me descuentan igual, ¿no? Lo loco de esto es que ahora dicen que eso es un premio que no es salario. Eso ya se incorpora como salario, es un adicional que nadie va a rechazar, porque ahora dicen que se puede rechazar o se puede... Eso también nos llamó mucho, porque eso es absolutamente... No existe en el derecho laboral pagos por fuera del salario, o sea, salvo una coima, no sé, pero es una cosa absurda, no existe. Todo lo que se le paga al trabajador es salario. Y lo más absurdo es que hay diputados que salen Ayer escuché, bueno, no sé si lo convengo, si está bueno decirlo, pero diputado Lepore bancando esto, ¿no? Es decir, el mismo que hizo la ley, porque supuestamente con esta ley se iba a resolver el problema de la educación, ahora dice que está bueno lo que ha implementado el Ministerio de Educación, y bueno, el que no quiera que no lo haga. La verdad que es insisto con esto, ¿no? Con una tomada de pelo de la sociedad, a la que le dijeron que con esto se iban a resolver el problema de la educación, y ni hablar al enorme esfuerzo de miles y miles de compañeras y compañeros que todos los días sostienen la educación pública en la provincia. Te digo, ese premio es un premio a la buena suerte, en realidad, porque no tenés que enfermarte, no se tiene que enfermar ningún familiar directo, no tenés que ser víctima de violencia de género, porque una licencia por violencia de género, una compañera que está a resguardo de su vida, pierde esa adicional, lo pierden por una cuestión climática y que no podamos llegar a las escuelas. A nosotros nos pasa mucho eso, que hay escuelas rurales. Incluso una mujer que tiene un problema de acoso hasta con un compañero de trabajo, para no perder esta parte del salario, debería ir al trabajo donde está el acosador igual, para no perder el salario, digamos. Es tan atroz como eso, por eso no tiene calificativo lo que dan, y hay una legislatura que se devalúa socialmente, ¿no? Porque están diciéndose después y claramente desconocen del tema. Yo a los diputados que escuché hablar del tema educativo, la verdad no lo vi nunca preocupado por el tema de educación. Entonces, esta batalla nosotros creemos que se la vamos a ganar, y que va a tener que dar marcha atrás el gobierno y empezar a discutir en serio. Nadie está diciendo que está todo bien. Tenemos cosas para resolver, pero no es por este lugar, no es por este camino, y esperemos que se den cuenta, ¿no? Muchas gracias, Marcelo, por la comunicación. Estábamos conversando con Marcelo Gualeardo, secretario general de la Asociación Trabajadora de la Educación, y estábamos charlando con Juan Cairuz, el abogado que estuvo trabajando fuertemente en estas acciones. La primera demanda que se conoció, la medida cautelar, es en la causa ATE, y ayer Citramune también presentó demanda, Legislativo presentó, judiciales también, se han ido sumando distintos sindicatos. Neuquén fue el primero. Sí, el primero en todo el país. En todo el país en presentar esto. ¿Cómo sigue esto, Juan? ¿Cuáles son los pasos procesales? Y en este amparo, el primero, que es como decís, el de ATE, la jueza resolvió citar al Estado Nacional para que defienda la legalidad o la constitucionalidad de la ley nacional que establece que las leyes provinciales quedaron derogadas. Eso hay que ver si queda firme. Nosotros pensamos apelar eso porque entendemos que el Estado Nacional no tiene que ser parte acá. Acá lo que se está discutiendo es la autonomía provincial y las leyes provinciales, con lo cual no debería el Estado Nacional ser parte.
Y bueno, eso se discutirá y después se seguirá la discusión de fondo del amparo, siempre con la medida cautelar vigente y con el salario de los trabajadores protegidos. Al mismo tiempo hay una acción en el Juzgado Federal donde se plantea la inconstitucionalidad total de la norma en base a que fue mal aprobada, porque nuestra Constitución Nacional establece que las leyes se aprueban por 2 cámaras, diputados y senadores, y la Cámara de Senadores rechazó de plano esta ley por 41-31, con lo cual es inentendible que se pueda decir que es una ley con una sola Cámara, digamos. O sea que este amparo que se presentó ahora lo que permite es que mientras discutimos esto, no te toque en el bolsillo, sino lo otro sería primero ejecutar y después vamos a discutir, digamos. Exactamente. Espectacular, los felicitamos a los secretarios generales, a Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATE, a Salazar, el secretario de Judiciales, obviamente a Marcelo Guagliardo, que recién hablamos con él, al de Citramune. Creo que Neuquén ha tenido una estrategia muy valiosa, por eso es el primer amparo, pero es el único hasta ahora que ha logrado frenar este impuesto tan injusto, ¿no? Y de fondo se discute esto del salario, por qué el trabajador tiene que pagar ganancia, ¿no? Haciendo un paralelismo con cualquier empresa, una pequeña empresa, se paga el impuesto sobre el porcentaje de ganancia que tiene el empresario. Es decir, una vez que pagó los sueldos, los gastos que tenía de funcionamiento, la mercadería, paga el impuesto sobre estrictamente En el caso del trabajador, la base imponible es todo el salario, como si el 1,5 millones de pesos fuera ganancia, y sobre eso tenés que pagar el impuesto. O sea, no solo que está mal que un trabajador pague impuesto a las ganancias, sino que además se toma como base imponible la totalidad del salario. ¿Eso qué quiere decir? Que un trabajador que cobra 1.800.000 puede pagar 300.000 pesos como impuesto a las ganancias. Recordemos que este impuesto es muy viejo, el impuesto a la 4ª categoría, pero hasta en 2005 más o menos, cuando los salarios recuperaron mucho con la inflación, no se sabía que existía, porque lo pagaban los gerentes generales de YPF probablemente, y de las grandes empresas internacionales, pero el piso mínimo no imponible nunca se subió, y bueno, con una inflación como la que tenemos y con la recuperación salarial que se tuvo, cada vez más trabajadores entraron a caer en esto de impuestos a las ganancias. Claro. Bueno, muchas gracias Juan Cairú por estar de invitado en el programa, más allá que es un activo colaborador. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Viene el programa de Helio Grad, que siempre tiene un programón. Le agradecemos a Fernando Penros y a Marina Migens, a Gastón Sol, que estuvieron colaborando en la producción, a nuestra productora general Marilú Benier, y a Carla en los controles y la puesta al aire, que obviamente es la gran artista que hace que este programa esté en la casa en el éxito. Hasta el sábado que viene. Chao. Neuquén, Tierra Santa, todos los sábados de 10 a 12. Conduce Mariano Mansilla.